Pocos se percataron de la presencia de aquella mujer de pelo oscuro cuando la dejaron en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, en Estados Unidos. Pero cuando se encontró su torso casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en un nombre familiar y empezó la leyenda de la Dalia Negra, un caso que 70 años después sigue sin ser resuelto. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park, de la ciudad de California, cuando vio lo que ella pensaba que eran dos mitades de un maniquí, pero en realidad era el cuerpo de Short, quien había sido cortado en dos justo por la cintura, y no tenía ni un rastro de sangre. Había sido mutilada, le sacaron sus intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras a las orejas, el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Después su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado en un campo vacío. Se produjo un frenesí de los medios de comunicación gracias a la naturaleza brutal, misógina y ritual de la matanza, dice Martin Glynn, ex sargento de la policía de Los Ángeles e historiador. Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto, lo que se suma a la mística del caso. El asesinato se convirtió en una fábula de advertencia. La joven ilusa que viene a Hollywood y las cosas salen muy mal, señala el ex sargento. Pronto se le puso el apodo de Dalia Negra, en un guiño a la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake y estrenada el año anterior, y porque Short lucía el pelo oscuro. En las décadas que han transcurrido desde entonces, el caso de la Dalia Negra ha inspirado tesis universitarias, proyectos de arte y el nombre de una banda de death metal. En 2006 llegó incluso al cine, en una adaptación de la exitosa novela de James Ellroy inspirado en el caso. Ellroy mismo dice que no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna y le seccionaron un trozo del muslo izquierdo e insertaron un pedazo de él en su vagina. La asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. En la tierra cercana se veían las huellas del talón de un zapato masculino junto a marcas que parecían de un vehículo. En el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Short medía 1,65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes careados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los que fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y el pecho derecho despellejado. Todo ello sufrido en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento que fue hallado en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración, que es el procedimiento por el cual se arranca de una persona algunos o todos sus órganos vitales. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada, debido a su detención en 1943. Desacreditamos muchas teorías sobre los posibles asesinos y tratamos de centrarnos en la historia de Elizabeth Short como persona, cuenta Martin Glynn. Al igual que los homicidios ocurridos en el siglo XIX en Londres y atribuidos a Jack el Destripador, el asesino de Short continúa dando pie a nuevas teorías. En 1999, el investigador privado Steve Odell descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Odell llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. George Odell, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en que ella murió.
Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina, y coincidentemente George Odell era médico. De hecho, su consultorio se encuentra solo a 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Otras pruebas que encontró Steve fueron que justo en enero de 1947 su padre había comprado una bolsa de cemento para realizar reformas en su casa. Steve y sus hermanos junto con su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que, mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Odell era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces Steve se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Odell descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado, y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo hubiera destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Odell se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que volvió a Estados Unidos una década más tarde. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta, o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, hizo autostop, una práctica común en la época, y se metió en el auto equivocado. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald-Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. En la época era común ver en la primera página notas de suicidio y cuerpos manchados de sangre, aunque a veces modificados con aerógrafo. De la misma manera, la fotografía del cuerpo desnudo de Short también fue retocada y la cubrieron con una manta. The Examiner añadió mentiras completas a la historia de la Dalia Negra, publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha y sugiriendo que tenía aventuras sexuales. El diario también engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Beth, como la llamaban cariñosamente, había ganado un concurso de belleza. Hasta le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles, y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Oficialmente, el caso sigue abierto, y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra, de vodka, licor de frambuesa negra y Kahlúa. Los expertos en la materia dicen que es el homicidio no resuelto más famoso de la historia en los Estados Unidos. A 74 años del crimen, el caso sigue siendo noticia, aunque el asesino seguramente ya esté muerto. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más misterios por descubrir.